Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de La venganza de la Rosa de Michael Moorcock, el sexto libro de la saga de Elric de Melniboné, un libro que también está cortado en 3 relatos cortos, que es un formato que a mí me está gustando mucho a nivel de la saga de Michael Moorcock. De hecho, tengo claro que los mejores libros de la saga son los que están partidos en libros de relatos como este. Y hasta ahora, este sexto, es el mejor de la saga con diferencia, lo cual está muy bien, ¿vale? Recordar que cuando leí el primero de los libros de Elric de Melniboné, que tiene ese mismo título, Elric de Melniboné, pues no me gustó demasiado, lo comenté y bueno, vinieron una horda de fanboys de Moorcock a tirarme mierda por todos los sitios habidos y por haber, algunos muy educadamente, y la verdad es que siempre se agradece la interacción, y otros menos educadamente, que no habréis visto porque les habré bloqueado, lógicamente. En cualquier caso, por lo dicho, todos podemos tener nuestra opinión, y la verdad es que tanto el primer libro como el segundo, que me parece terrible, La venganza de la perla, perdón, La venganza de la perla, no, La torre de la perla, pues me parece pues los libros muy flojos. Sin embargo, a partir de ahí la cosa va mejorando hasta un nivel que yo creo que está ya al nivel de los grandes escritores de fantasía. No sé hasta dónde, porque no he terminado de leer la saga todavía, pero bueno, veremos con el tiempo. Ahora os cuento al terminar cómo voy a seguir leyendo esta saga. Pero en cualquier caso, por lo dicho, la verdad es que está muy bien, es muy legible, yo la recomiendo. Y precisamente para la gente que no le guste el inicio, que siga adelante, por lo menos hasta Marinero de los Mares del Destino, que es donde va a ver la esencia de Elric de Melniboné y va a ver si realmente le va a gustar la saga o no, porque a partir de ahí, como digo, es todo cuesta arriba en nivel hasta conseguir pues, un nivel maravilloso como ese de La venganza de la Rosa. ¿Qué decir de este título? Bueno, lo primero de todo es que se nos muestra de una manera muy clara y muy bestia el multiverso, cosa que ya se ha mostrado anteriormente, pero en este caso nos lo planta así directamente en la cara, cosa que me ha gustado mucho porque se nos planta, por un lado, que dentro de ese multiverso de Moorcock, imaginario, por supuesto, aparece también nuestro universo, o nuestra dimensión, o como queráis llamarlo, ¿vale? Lo cual es muy gracioso, me parece un toque muy curioso, pero además se hace referencia a que este mismo universo parte del multiverso o parte del universo del Elric de Melniboné o de una de sus variantes. Es muy curioso, muy gracioso. Es un poquito como aquella idea de que la Tierra Media de Tolkien derivaba en nuestra propia Tierra, ¿no? Esa historia que, bueno, pues aunque no sea muy realista, evidentemente, como es lógico, pero que queda muy bien intentar engarzarlo por ahí por medio y poner ese detalle, ¿no? Bueno, queda muy bien para mi gusto, para el de otros probablemente no. Aquí tenemos una misión de Elric, una misión personal, una misión que a mí me pareció muy curiosa porque es básicamente la misión para salvar el alma de su padre. ¿Vale? Recordemos que el padre de Elric era un melnibonés de pura estepa, uno de estos machotes que se andaban a cargarse a todos los que podían y que trataba de hacer la política por la fuerza en todos los casos, y que despreciaba a Elric. Lo despreciaba porque era débil, era enfermizo, era un estudioso de la magia, de manera que, bueno, pues para él no era un Melnibones de verdad y se avergonzaba de que Elric fuera a subir al trono de Melniboné, ¿vale? Lo cual pues, es un poquito bestia para un padre, suena un poquito feo y nos deja ver de dónde vienen ciertos traumas del bueno de Elric. Sin embargo, en este caso, y de una manera bastante espectacular, diría yo, contacta con Elric y le pide que recupere su alma, puesto que se la ha vendido a los señores del caos, tal cual ha hecho Elric, y ha puesto pues, una especie de trampa para intentar que no consigan su alma. Están a punto de atraparla y le pide ayuda para recuperarla y poder ir a descansar, una especie de, vamos a llamarle Edén, ya que está por ahí el libro Al oeste del Edén un poquito cercano, pues puede ir a ese Edén o esa especie de cielo a vivir con la que fue su esposa, que en teoría pues se querían y tal, ¿no? O sea que parecería un final feliz muy interesante. Y claro, pues Elric se encuentra en ese punto curioso de decir, ¿qué hago? ¿Le ayudo? ¿No le ayudo? Fue un poco cabrón conmigo, pero es mi padre, ¿qué hago? ¿No? Bueno, al final decide ayudarle, ¿no? Pero esa reflexión de Elric sobre la misión, sobre el multiverso, sobre los personajes que hay en el multiverso, que en muchos casos parecen inútiles, pero que derivan de algún sitio en el que quizás estaba su sitio, ¿no? Bueno, es bastante curioso, la verdad es que no sé si me explico muy bien, pero en ese sentido me parece muy interesante las reflexiones de Elric y creo que en este libro es lo que más nos vamos a encontrar. Por supuesto, la misión que nos vamos a encontrar es la de La venganza de la Rosa, que da título al libro. Por fin un libro con un título decente, ¿vale? El resto de libros, los títulos son horribles, también os lo digo así de claro, me parece que en ocasiones no tienen absolutamente nada que ver, como el de la Torre Van Estente, que al final es una torre que aparece por ahí un capítulo un poco en plan, ¿y esto qué hace aquí, no? Sin embargo, La venganza de la Rosa pues es una de las misiones más importantes que nos vamos a encontrar y uno de los vectores que van a seguir Elric, ¿vale? La Rosa es una guerrera
o una chica que se ha tenido que hacer guerrera, porque el caos les engañó a su reino, entró el caos en su reino y lo dejó devastado. ¿Vale? Les engañó con promesas de prosperidad y promesas de éxito y de pues, todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto pues arrasó por completo su reino, de manera que los que allí se quedaron decidieron iniciar algún tipo de venganza. Y la que va a llevar pues, más avanzado este tema va a ser la guerrera llamada La Rosa, que básicamente pues, lo que quiere es eso, vengarse del caos, de alguna manera. ¿Vale? Tiene sus propios planes, por supuesto, y vamos a ver qué sale de todo esto. Por supuesto es un personaje femenino, no es el típico personaje femenino con el cual se empareja el Rick de Melibone, que es tipiquísimo, ¿vale? Dentro de estas historias de machotes pues suelen pasar estas cosas, pero en este caso, como digo, pues no es el estereotipo habitual y pues nos encontramos una persona que lo que quiere es, y literalmente cuando se encuentra por primera vez con el Rick de Melibone, lo que dice es, por favor, no me molestéis, ¿vale? Yo estoy aquí comiendo, dejarme en paz, iros a vuestra bola, no quiero conversación, ¿no? Lo cual me parece muy interesante porque es un personaje que choca de lleno con Eric de Melibone, aunque luego pues sus líneas se van cruzando y van entendiendo que quizás es buena idea ayudarse entre ellos, pero de una manera, vamos a decir, de colegas de batalla, lo cual, como digo, me queda bastante bien. Esta búsqueda de Elric va a ser la búsqueda de 3 hermanas, que no saben muy bien quiénes son, y eso no se especifica hasta el final, pero son 3 hermanas que en principio tienen, vamos a decir, el objeto que tiene el alma del padre de Elric, y al mismo tiempo son las 3 hermanas que tienen la clave para la venganza de la Rosa. Ya sabes que estas cosas suelen coincidir por un tema de ¿cómo se dice? ¿No? Necesidad dramática, ¿no? O algo así por el estilo, de manera que, bueno, pues deciden intentar perseguirlas de alguna manera y, bueno, en primer lugar encuentra con un pueblo nómada en el que en principio parece que estuvieron las 3 hermanas, allí se van a buscarles y demás, hasta que se encuentra un enorme agujero del caos donde se tiran, porque ellos son así de guay, se tiran en el agujero del caos, la lían pardísima, hay un marrón descomunal, empiezan a moverse por los diferentes planos y acaban pues cayendo en uno de ellos, algunos porque les ha cuadrado así, otros porque buscan o de alguna manera se les ayuda, un poco, vamos a decir, dirigido. Esto no me acaba de convencer, aunque la explicación no es mala, pero no me acaba de convencer, ¿no? Es ese detalle curioso que dentro de la historia es lo único que me rechina. Por eso también lo quería comentar, a pesar de que es, lo dicho, es lo único que me acaba por rechinar. Y por supuesto aquí la chuleta que estoy mirando, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues de eso se trata, ¿no? Tener un poquito el esquema de lo que os quiero contar, aunque luego pues lo desarrollo a mi bola. De hecho lo tengo en posit directamente, así de bestia, aunque sí, son 2 posits, no uno. Bueno, pues como digo, en primer lugar, van con esos nómadas. Es bastante curioso, no acabo de comprender en sí misma la idea de meter a estos nómadas, pero me gusta esa idea de las enormes ciudades que se mueven, ¿no? Que van como por un camino, ya que da esa sensación de que el camino se va generando a través de su movimiento. Muy gracioso, muy curioso, ya digo que es una de estas historias que filosóficamente y reflexivamente molan mucho, quizás no tienen tanta acción como nos gustaría, pero la verdad es que leerlas es un placer. Por otra parte, pues lo dicho, siguen buscándolos por ahí, siguen buscándolo por el multiverso y acaban metiéndose en el mar pesado o lo que llaman el mar pesado. Desconozco si es una traducción distinta, que sospecho que es así, ¿no? A lo que viene siendo pues el mar del caos, donde pues puedes ir a cualquier sitio. Aquí van a conocer a un personaje muy curioso, que es el capitán del barco, que también, fíjate tú qué cosas, va en la misma dirección que las 3 hermanas. Aquí empiezan a verse cositas que obviamente pues, no cuadran y que van a cuadrar al final, pero que lógicamente ya vamos viendo por dónde van los tiros y hemos leído fantasía en alguna ocasión. Y finalmente llegan a un universo curioso y que además hace reflexionar mucho a Elric, y esto me lleva a la parte de reflexión que tanto me gusta porque me parece súper interesante, ¿no? Así puedo doblar este post-it y mirar lo que hay al otro lado, que es la diferencia de los multiversos. Elric es consciente de que hay una diferencia brutal entre ellos y también de la diferencia de poder que tienen los dioses del caos en los diferentes multiversos. Esto es importantísimo porque empieza a ser consciente de que esos superdioses del caos, que eran sus ídolos o los ídolos de su raza, vamos a decir, o de su civilización, al final son poderosos en un sitio determinado, pero en otros sitios son unos mindunguis. Y esto es muy importante de cara a Eric de Melibone porque es consciente de que son vulnerables. Y es consciente de que con una buena artimaña se pueden atrapar, tal cual se puede ver como hacen algunos de los personajes en esta historia. Y van a ver un dios del caos diciendo, bueno, pues estás atrapado, no puedes hacer nada, eres total y absolutamente inútil en este plan. Esto es importantísimo, porque se va viendo cómo Elric empieza a elucubrar y a darse cuenta de que ese juramento a los dioses del caos, pues mira, si al final ese juramento a los dioses del caos, o a un dios del caos determinado, pues se va a un plano en el cual ese dios no tiene ningún tipo de influencia, pues no le va a poder reclamar su alma, ¿no? Lo cual parece bastante sensato. Estas ideas y estas curiosidades, a pesar de que eso parecen muy filosóficas y demás, aquí se nos muestran de una manera muy clara y muy concreta. Por supuesto, también tenemos la consciencia de que
Ya, como Rajoy, claro, ya me tengo que poner gafas para verlo, ¿no? La conciencia de las diferencias de su raza a lo largo del multiverso. Es curioso porque en un momento determinado, cuando empieza a encontrar a otros personajes y cuando empieza a encontrar a otros Elrics, ¿vale? Y demás, es consciente que son diferentes, pero no sabe por qué. Y entonces se da cuenta de que pues su civilización ha ido evolucionando de formas diferentes a lo largo de los multiversos. No todas son iguales, no todas han funcionado de la misma manera, no todas tienen esa idea de adorar a los dioses del caos. Esto también es muy importante, obviamente, porque él parece que está como atado por tradición, y sin embargo, es consciente de que esto no tenía por qué ser así, que en diferentes planos es diferente, ¿vale? Muy interesante, desde luego, aunque no sé si el que está al otro lado está escuchando y diciendo, me está contando algo chino. Y por último, se encuentra con una posibilidad maravillosa, que yo creo que es una de esas posibilidades que a todos nos han puesto encima de la mesa, un poco como pregunta, a veces como pregunta de esto, de como pregunta de entrevista de trabajo o algo así, ¿no? Pero normalmente como una pregunta más personal, que es, si pudieras volver al inicio y cambiarlo todo con lo que tú sabes ahora, ¿lo harías o no lo harías? Y esa es la opción que se le plantea a Elric de Melniboné, la posibilidad de cambiar el curso de su civilización desde el minuto cero. Una cosa que evidentemente es una auténtica pasada poder hacer algo así, y vamos a ver qué es lo que decide. Me recordó a mí por lo menos a esa idea de Isaac Asimov cuando tiene que valorar si quiere que se unan todas las mentes de la galaxia, si quieren que cada una se mantenga individual o si prefiere atacar, ¿no? Pues esas ideas, ¿no? Esa especie de valoración filosófica pues me recuerda mucho a esto, que a lo mejor estoy divagando de más, pero me encantó ese punto de puedo cambiarlo absolutamente todo. Por supuesto, el Elric que nos encontramos es un Elric más sabio. Ya no es el Elric este tan fogoso en un momento determinado, que con el poder de su espada puede tener energía total y absoluta. Recordemos que es una persona enfermiza, de manera que esa energía pues al final medio emborracha un poco y le incita a acabar con todo, así a lo loco y ole. Ya no hace falta esas pociones de hierbas que se creaba para poder mantener el ritmo de un elfo normal. Y por otra parte, pues digamos que se lo toma con una calma que asusta un poco, ¿no? Porque llega momentos en los cuales dice, atacar, espera un segundo y pensemos qué está pasando aquí antes de atacar a lo loco y ole. Pensemos qué podemos hacer, planifiquemos y tomemos la resolución más correcta en cuanto a lo que queremos obtener. Es un personaje que se lo plantea todo de una manera muy tranquila y que se lo plantea todo de una manera, vamos a decir, no sabia, pero casi. Ya está en el camino de la sabiduría. ¿Qué deciros? Batallas también hay, ¿vale? Vamos a ver batallas espectaculares, vamos a ver cargas de estas de orlingas, como me gusta decir a mí, cargas imposibles, épicas. Vamos a ver cómo estas tres hermanas, pues obviamente van a tener sorpresita, ¿no? Como es lógico y normal. Vamos a ver, por supuesto, pues la evolución de los diferentes personajes, esos personajes que en un momento determinado parecen inútiles, pero que al final pues tienen algo, por eso están ahí, tienen algo que les puede ayudar a resolver los enigmas y a tratar de encontrar un mejor camino para solucionar su problema o sus problemas, vaya. Y por supuesto vamos a tener enfrente un enemigo formidable, un enemigo que es capaz de dar su vida por el caos sin ningún tipo de problema, al igual que un antiguo nigromante que también fue un enemigo declarado de Elric y que pues básicamente va a ser un enemigo formidable que, a pesar de estar en algún momento determinado en clara desventaja, va a luchar con uñas y dientes para conseguir vencer. Muy interesante las tácticas del caos, y es curioso ver cómo hacen bien sus deberes y se preparan para una batalla que los héroes pues no hacen. ¿Vale? Y esos héroes pues es bastante triste como les pillan una y otra vez en trampas que ellos no son capaces de lucubrar. A veces se salvan, pues como es el caso este del multiverso, pues de una manera un tanto, vamos a decir, dirigida, pero después pues utilizan la cabeza, piensan un poquito lo que van a hacer y entienden que meterse en la boca del lobo no es siempre la mejor idea. Por supuesto, el caos siempre va a luchar al máximo de sus posibilidades y va a tratar de conquistar el máximo de multiversos posibles, porque al final no olvidemos que dentro de toda la historia de Melniboné, dentro de toda la historia del albino con su espada endemoniada y de todas estas cosas, la historia de fondo es la lucha entre el orden y el caos, en esa lucha en la que Elric va a tener que tomar un papel decisivo y que el caos le ha prometido que, pues como va a tomar partido por ellos, según dice el caos, pues que le va a poner a regir todo un multiverso para él solito, para que pueda él hacer lo que le dé la gana, hacer y deshacer como mejor prefiera. Y por supuesto tenemos a Elric que se lo está pensando y diciendo, vaya, ¿en serio tengo que actuar con lo del caos por tradición y no por convencimiento? Bueno, pues veremos qué pasa por ahí. Este es el sexto libro, tenemos dos más. El último sí lo tengo, que es Portador de Tormentas, y me falta La Maldición de la Espada Negra. De manera que en vez de leer el último libro, voy a esperar a conseguir el séptimo libro.
no creo que haya mucho problema. Confío en la suerte, ¿no? Y confío en que aparezca por ahí algún sitio, alguna posibilidad curiosa. Y bueno, en cualquier caso, por lo dicho, aquí plantamos la saga del Rick de Melniboné hasta que la providencia hable, ¿no? Veremos qué surge por ahí. La verdad es que es una saga que me ha sorprendido mucho. Como podéis ver, he pasado de ver a un Moorcock regulinchi como un escritor de fantasía más o menos normal, que no me acababa de convencer, que según va avanzando la saga te encuentras con un grandísimo escritor. Ves como quizás los primeros libros releídos pues quizás no sean tan horribles, porque te das cuenta de que esa relectura pues te hace ver todo lo que tiene preparado el bueno de Moorcock, pero lo dicho, sigo insistiendo, me parece importante dar ese mensaje y hablar de los libros que te gustan y los que no te gustan, porque si no te gusta es importante decirlo claro para que una persona que lea los libros y no le gusten, como digo, siga por lo menos hasta Marinero de Mares del Destino, que es donde va a empezar de alguna manera esta idea de Michael Moorcock a desarrollar sobre el bueno de Elric, más allá de los dos primeros libros que son un poquito, vamos a decir regulinches como poco, ¿vale? Así que me parece importante comentar este tipo de cosas. Y nada más, espero que os haya parecido interesante y como digo siempre, nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.